Bueno, Colombia vive una política criminal que responde a lo que se conoce públicamente como el populismo punitivo. Eso ataca a mujeres y a hombres. A las mujeres fundamentalmente en unos delitos más que en otros. Por ejemplo, en el tema de microtráfico, la política criminal tiene un impacto muy nefasto y muy duro sobre mujeres más que sobre hombres. En este país, y que es más o menos la línea de Centroamérica y de América Latina, hay más hombres privados de la libertad que mujeres, pero hay más mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas que hombres. Y ahí hay digamos que hay unas minucias de la política criminal y de cómo están pensados los tipos penales que no acude a la realidad de las mujeres. Y les doy un ejemplo. Los hombres que venden dosis pequeñas de droga, pues ellos generalmente están en la calle o en lo que es conocido como las plazas de droga. Las mujeres tienen además que cuidar a sus hijos y a sus hijas, y por cuidar a sus hijos y a sus hijas, pues generalmente el microtráfico lo hacen desde su casa. La política criminal castiga durísimo a quien vende droga en su casa, pero además la criminaliza mucho más porque usted puso en riesgo a sus hijos y a sus hijas. Y realmente ya no se fue de la casa no para ponerlos en riesgo, ella se fue de la casa para cuidarlos, porque en última le corresponde cuidarlos. Si hay un hombre que vende pequeñas dosis de droga, pues él se va a la calle porque tiene una esposa o una mamá de sus hijos que se los cuida. A ella le toca, además de responder por su familia económicamente, vender droga, pero además cuidar a los hijos y a las hijas. Entonces, hay una política criminal que además en el tema de subrogados penales, por ejemplo, a una mujer, además de que el tipo penal no lo permite, pero no le van a dar la casa por cárcel, no le van a dar ese beneficio, porque van a entender que usted no tiene derecho a irse a la casa, porque usted vendía en la casa y porque usted vender en la casa pone en riesgo a los hijos y a las hijas. Entonces, en general podríamos decir que este país tiene una política criminal que criminaliza la pobreza en general. Una colega de la Corporación Humanas, la investigadora Luspia Caicedo, escribió un libro muy interesante que se llama Mujeres privadas de la libertad por delitos de droga, las fisuras del desarrollo. Y un poco lo que explica la investigación es cómo todo lo que socialmente no se puede atender, el Estado lo resuelve con la cárcel. Y las mujeres son víctimas de esas políticas carcelarias que en últimas, ante la falta de opciones sociales y de políticas públicas que atiendan socialmente, pues lo que hace es encarcelar. Creemos que es un poco el modelo y que por supuesto tiene un impacto distinto sobre las mujeres, criminaliza más a las mujeres en unos delitos que en otros, pero es una política criminal que cruza toda la sociedad y que criminaliza a los más pobres, por supuesto, porque son en tipos penales de pobreza donde con más eficiencia y eficacia actúa, y mucho menos en delitos de cuello blanco, de corrupción y otros delitos que también se roban la plata de la salud en este país, se roban la plata de la educación en este país. El país es realmente desastrosa para los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. En el país realmente quien se ha preocupado ha sido la Corte Constitucional, pero en varias oportunidades, o sea, llevamos años declarando estado de cosas inconstitucional, que eso en el común de la gente no se entiende, pero lo que está diciendo en últimas es que es tan indigna la situación de las personas privadas de la libertad que ya ni siquiera está en el marco del derecho, o sea que las situaciones de hacinamiento, de alimentación, de desprotección en salud son tan graves que ahí ni siquiera se nota que exista el derecho. Eso hablando de la población en general, y no nada que decir de los temas de las mujeres. Por supuesto, si uno piensa en la situación de los hombres privados de la libertad, hay mayores niveles de hacinamiento, hay mayores problemáticas en temas de salud y alimentación, pero los problemas de las mujeres privadas de la libertad no cruza directamente por los temas de hacinamiento, sin decir que las cárceles de mujeres no estén hacinadas. Es que pasan por otras problemáticas que desconocen el impacto diferenciado de la cárcel en las mujeres, desconocen lo que tiene que ver con sus hijos y sus hijas, desconoce lo que tiene que ver con sus periodos de maternidad, de lactancia, pero también lo que muchas de ellas eran para sus familias. O sea, en muchos de los casos, las mujeres privadas de la libertad eran el único motor económico de sus familias. Entonces, la situación de pobreza, no solamente de ellas en la cárcel, sino de sus familias por fuera, agrava cualquier posibilidad de tranquilidad, sin decir que la cárcel pueda ser un lugar tranquilo, pero agrava cualquier situación de salud emocional, si se quiere. O sea,
los círculos de violencia que se viven en la cárcel, de discriminación que se viven en la cárcel, hace un impacto diferenciado en la cárcel en las mujeres, que no se compadece con su realidad y que no se compadece con sus familias, donde, como decía antes, muchas de ellas eran el motor económico y por estar privadas de la libertad, sus familias incluso entran a niveles más altos de pobreza. La Corporación Humana se ha preocupado por los temas de mujeres privadas de la libertad, pero también por lo que significa el tratamiento penal diferencial hacia las mujeres. Efectivamente, esta sociedad y este sistema judicial criminaliza más duramente a las mujeres que a los hombres, fundamentalmente por el rol de género. O sea, se entiende socialmente que las mujeres son buenas por naturaleza, los hombres son malos, entonces los hombres pueden delinquir, pero cuando te encuentras frente a una mujer que ha quebrantado la ley, que ha cometido un delito, socialmente y judicialmente se castiga más duro, porque ella ya rompió con ese imaginario de mujer que tiene la sociedad. Y los procedimientos penales, las recriminaciones de funcionarios públicos en el proceso judicial, en el proceso de investigación, en el proceso de juicio y en la cárcel son tremendamente duros para las mujeres, o sea, mujeres que son acusadas de ser malas madres. A los hombres privados de la libertad o en esos procesos no se les acusará de ser malos padres. A las mujeres se les dice no pensó en sus hijos antes de cometer un delito. A los hombres no se les recriminará si pensaron o no en sus hijos. Y muchas de esas mujeres además delinquieron pensando en sus hijos. O sea, por poner el pan sobre la mesa de sus hijos y sus hijas entraron a delitos de hurto, de microtráfico y demás. Entonces, efectivamente nosotras hemos adelantado estudios, incluso conversaciones más de percepción con la gente, pero también discusiones de lo que en el imaginario público transmite una mujer que ha delinquido y un hombre que ha delinquido, y en los procesos judiciales también la revictimización que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres quebrantadoras de la ley, que, como les decía, no es una recriminación que sufran los hombres que también han reclamado, han quebrantado la ley. Y las recriminaciones siempre van muy en la línea de ser malas madres, no pensar en sus hijos y en sus hijas, siempre no tener derecho. De hecho, en muchos casos ellas son privadas de las visitas de sus hijos y sus hijas porque son un mal ejemplo, mientras que muchas madres cada domingo, cada sábado llevan a sus hijos y a sus hijas a que visiten a su padre a la cárcel, pero son las mujeres las que tendrían que ser un mal ejemplo según esta sociedad por haber roto la ley, y eso es realmente una criminalización adicional que no solamente pasa por los estamentos judiciales, sino que pasa también por la sociedad misma. T388, que es una sentencia que declara en el año 2013 el estado de cosas inconstitucional. En esa plataforma confluimos distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, está el equipo jurídico Pueblos, está el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, hay universidades, está de justicia, está la Corporación Humanas. En el marco de esa alianza que tenemos con estas organizaciones, haciendo seguimiento al tratamiento penal diferencial, pero también a lo que ha nombrado la Corte como estado de cosas inconstitucional, hemos realizado hasta el momento 3 informes presentados a la Corte Constitucional y hemos entablado diálogos políticos con el Ministerio de Justicia, no solamente para las políticas que tienen que ver con las mujeres, sino con mujeres y hombres, y no solamente para algunas cárceles del país, como tiene la sentencia T388, sino que ha sido una oportunidad también para estas organizaciones de la academia y de la sociedad civil para plantear sobre la situación de todo el sistema carcelario en el país. Esos diálogos políticos no siempre son sencillos, por supuesto hemos encontrado receptividad en la Defensoría, en la Procuraduría, y hemos entablado diálogos con el Ministerio de Justicia, que en última le corresponde no solamente hacer el seguimiento a la situación carcelaria, sino incluso a la población pospenada. Ahí los diálogos no siempre han sido fáciles, hay que entender que en una tensión entre Estado y sociedad civil también a las organizaciones nos corresponde exigir, y en esa exigencia donde se evidencian no solamente los avances de las instituciones, sino también los vacíos, pues esos diálogos no siempre son pacíficos. Eso para decir que nosotras hemos en esos diálogos hablado con el Ministerio y con otras instancias, no solas como decía antes, sino con una red de organizaciones. Hemos hablado del impacto distinto de la cárcel, por ejemplo en temas como el hecho de ser pospenada, o sea, mujeres que después de pasar muchos años en la cárcel salen sin una
condición laboral, sin una posibilidad de emplearse porque ya tienen antecedentes penales, porque nadie les va a dar trabajo y tienen responsabilidades económicas con su familia, hijos e hijas. Esa situación también es de responsabilidad de hacer seguimiento y dar opciones al Ministerio de Justicia, y la situación de las mujeres pospenadas es gravísima. Responder económicamente por los hijos e hijas que además el modelo les dice, usted ya lo abandonó, ¿sí? Usted estuvo 10 años privada de la libertad, es una madre abandonadora, ahora tiene que hacerse cargo. Y tiene que hacerse cargo en un modelo económico que no las va a emplear porque tiene antecedentes penales, que las excluye de cualquier posibilidad de trabajar, y eso lo que hace es un camino muy rápido a la reincidencia. Y, por ejemplo, esos temas no son de tan fácil conversación con las instancias públicas. La situación de salud, por ejemplo, de mujeres lactantes en la cárcel, o sea, niños y niñas que nacen con sus madres privadas de la libertad y que crecen con bajo peso por los procesos de alimentación de la cárcel. O sea, ¿por qué los niños y niñas de madres privadas de la libertad tienen que ser además castigados teniendo menor peso y teniendo hasta niveles de desnutrición? Son temas muy complejos que el Estado tiene que responder, y que esas conversaciones no siempre son fáciles y no siempre son bien recibidas por la institucionalidad, pero sí creemos que hemos avanzado en algunos diálogos pues en algunos diálogos respetuosos, no menos contundentes, pero además donde también el Estado se ha comprometido a hacer seguimiento, y también encuentra en los informes que realizamos informes sólidos, con información consolidada, o sea, que no son meras percepciones, estamos partiendo de datos sólidos y de análisis que responden a la realidad, y en esa medida pues también el Estado no podrá hacer caso omiso a esas exigencias.